Prepárate, porque comienza la clase de técnica operativa de soldadura SMAU. Hola, sean bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy aprenderemos cómo calibrar los amperios adecuados para soldar. ¿Listos? Empecemos. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y debemos saber que la cantidad de amperios que se necesita para soldar dependen principalmente del diámetro del electrodo que se utilice. Por regla general, el diámetro del electrodo no debe exceder el espesor del material que se desea soldar. Para cada diámetro de un electrodo le corresponde un rango de amperios recomendado para utilizar. Por ejemplo, si se requiere trabajar con un electrodo E6011 de 2.4 milímetros de diámetro, usualmente se recomienda trabajar entre un rango de 50 a 90 amperios. Y digo usualmente porque estos rangos de valores los proporcionan los fabricantes de electrodos. Por ejemplo, el fabricante de electrodos Indura proporciona la siguiente tabla para su electrodo E6011. Estas tablas se pueden encontrar fácilmente en internet según el fabricante. Pero, ¿cuál es el valor correcto dentro del rango recomendado? Bueno, esto depende de las características de la junta a soldar. Por ejemplo, soldar una junta en V requiere menos amperios que soldar una junta a tope, y una soldadura vertical ascendente requiere menos amperios que una vertical descendente. Cuando no se conoce con certeza los amperios adecuados, es preferible utilizar el valor de la mitad del rango recomendado e ir variándolo de acuerdo a las características de la junta. A continuación, veremos las diferencias en el cordón de soldadura cuando se utilizan diferentes valores de amperios. Para este ejemplo práctico, se utilizará un electrodo AGA E6011 de 1/8 de pulgada de diámetro, cuyo rango recomendado es de 80 a 125 amperios. Como primera prueba, se ha calibrado la máquina a 73 amperios, es decir, por debajo del rango recomendado. Este es el cordón que ha quedado. Se puede observar una soldadura muy abultada y que no se ha fundido adecuadamente con el material base. En consecuencia, se tiene una mala soldadura. Ahora se probará con una corriente de 80 amperios, es decir, el valor base del rango recomendado. En este caso se tiene una soldadura más uniforme, un cordón más ancho, pero que sigue sin penetrar adecuadamente la pletina para lograr una soldadura resistente. Ubicando la corriente a 85 amperios, es decir, aproximadamente a la mitad del rango recomendado, verificaremos los efectos. Este es el caso ideal. El cordón de soldadura luce uniforme y adecuadamente profundo. A diferencia de las anteriores, el material depositado ha penetrado la placa base y se logra una soldadura resistente. Ahora veremos qué sucede si trabajamos a 90 amperios, es decir, un valor alto en el rango recomendado. Si el electrodo se funde rápidamente, es una clara señal de que estamos trabajando con una alta intensidad de corriente. En esta soldadura no queda mucha escoria por quitar, y como se observa, el resultado es un cordón muy ancho y con menor relieve que los casos anteriores. También se notan tramos en los que parece comerse al material, es decir, se generan pequeños valles a lo largo del cordón, un efecto no deseable en un cordón de soldadura resistente. Por último, veremos cómo queda un cordón de soldadura a 95 amperios. Por cierto, siempre debemos tener en cuenta hasta cuántos amperios trabaja la máquina con la que vayamos a soldar, antes de comprar los electrodos. Y este es el resultado. La soldadura traspasó al material base, lo cual debilita la unión soldada. Se caracteriza también por un cordón ancho y de perfil se puede ver que prácticamente no hay relieve en el cordón, es decir, una muy mala soldadura.